Función sensorio-motor. Áreas de Brodmann. Procesamiento en serie. 1. Área de la corteza motora. 1. RIA y áreas premotoras. Coordinar y planificar secuencias de movimientos complejos. 2. Tronco cerebral. Controla postura, movimientos dirigidos a objetivos, movimientos de ojos y cabeza. 3. Médula espinal. Circuitos neurales que median reflejos y automatismos rítmicos, como locomoción y rascado. Los 3 principios de la función sensorio-motor. El sistema sensorio-motor está organizado jerárquicamente. El sistema sensorio-motor constituye sistemas jerárquicos paralelos donde las señales fluyen entre los niveles a través de múltiples vías. Esta estructura paralela permite a la corteza de asociación ejercer el control sobre los niveles inferiores. La salida motora está seguida por la entrada de señales sensoriales. Se registra continuamente los efectos producidos por su propia actividad y utiliza esta información para ajustarlas. Los ojos, los órganos del equilibrio, registran el progreso de nuestras respuestas y devuelven la información a los circuitos sensorio-motores. El aprendizaje cambia la naturaleza y el lugar del control sensorio-motor. Durante las etapas iniciales del aprendizaje motor, cada respuesta individual se lleva a cabo bajo un control consciente. Luego, tras mucha práctica, las respuestas fluyen suavemente. Un modelo general de la función del sistema sensorio-motor. Las estructuras nerviosas que desempeñan un papel importante en el control de las conductas voluntarias. Corteza de asociación sensorio-motora. La corteza de asociación se sitúa en la cúspide de la jerarquía sensorio-motora. Corteza de asociación parietal posterior. Corteza de asociación prefrontal dorsolateral. Corteza de asociación parietal posterior. Recibe e integra la información espacial que guía el movimiento voluntario. Campo visual frontal. Desempeña el control de movimientos oculares. Apraxia, pérdida de la capacidad de realizar movimientos voluntarios cuando son solicitados. Apraxia constructiva, incapacidad para realizar pruebas de construcción en la ausencia de carencias sensoriales primarias o de deterioro intelectual. Omisión contralateral. Alteración de la capacidad para responder a estímulos visuales, auditivos y somatosensoriales en un lado del cuerpo, normalmente el izquierdo, tras una lesión del lóbulo parietal derecho. Corteza de asociación prefrontal dorsolateral. Recibe las proyecciones de la corteza parietal posterior y las envía a regiones de la corteza motora secundaria, a la corteza motora primaria y al campo visual frontal. Corteza motora secundaria. Las regiones de la corteza motora secundaria son aquellas que reciben una gran parte de la corteza de asociación y envían una gran parte a la corteza motora primaria. Función específica es la programación de diversos movimientos en secuencias complejas de comportamiento. El área motora suplementaria envuelve la parte superior del lóbulo frontal y se extiende hacia la fisura longitudinal y la corteza premotora desde la región motora suplementaria hasta la fisura lateral. Áreas motoras cinguladas que se encuentra en el giro cingulado de cada hemisferio. Corteza motora primaria. Constituye el principal punto de convergencia de las señales sensorio-motoras corticales, y es el principal punto de partida de las señales sensorio-motoras desde la corteza cerebral. Está organizada de manera somatotópica. La disposición de la corteza se conoce como homúnculo motor. Cada región de la corteza primaria controla el movimiento de grupos determinados de músculos y recibe retroalimentación, a través de la corteza somatosensorial de los receptores de los músculos y articulaciones que los controlan. Lesiones en la corteza motora primaria. Una lesión puede alterar la capacidad del paciente para mover una parte del cuerpo independiente de otras. Produce astereognosia y disminuye la velocidad, fuerza y precisión en los movimientos del paciente, sin embargo, no produce parálisis. Cerebelo y ganglios basales. Son estructuras sensorio-motoras de gran importancia, pero ninguna constituye una parte fundamental de la vía por la cual descienden las señales a través de la jerarquía sensorio-motora. Cerebelo.
Recibe información de la corteza motora primaria y secundaria, información sobre las señales que descienden de los núcleos motores del tronco encefálico y la retroalimentación de las respuestas motoras a través de los sistemas somatosensorial y vestibular. Ganglios basales. Constituyen un conjunto heterogéneo de núcleos interconectados. No contribuyen a la vía motora descendente. Intervienen en diversas funciones cognitivas, además de la modulación de la salida neuronal. Vías motoras descendentes. Las señales neuronales son transportadas desde la corteza motora primaria hasta las neuronas motoras de la médula espinal por 4 vías diferentes. Tracto corticoespinal dorsolateral y tracto corticorubroespinal dorsolateral. Primer grupo de axones. De la corteza motora baja un grupo de axones a través de las pirámides vulgares, constituyendo el tracto corticoespinal dorsolateral directa. Se le atribuye el control voluntario de las piernas. Dos grupos de axones. Las sinapsis que realizan se encargan del movimiento de piernas y brazos. Conocida también como la tracto corticorubroespinal dorsolateral indirecta. Tracto corticoespinal ventromedial y las vías mediales del tronco del encéfalo. Tracto corticoespinal ventromedial. Los axones descienden desde la corteza motora primaria hacia las regiones ventromediales de la sustancia blanca espinal. Según va descendiendo se ramifica y forma los circuitos de interneuronas en distintos segmentos espinales a ambos lados de la sustancia gris espinal. Vías mediales troncoencefálicas. Están compuestas por los axones de la corteza motora. Las estructuras del tronco encefálico que interaccionan con las vías mediales troncoencefálicas son el tectum, el núcleo vesicular, la formación reticular, los núcleos motores de los nervios craneales que controlan el movimiento de la cara, circuito espinales sensoriales. Las unidades motoras constituyen las unidades más pequeñas de la actividad motora. Un músculo esquelético incluye cientos de miles de fibras musculares unidas por una fuerte membrana y ligadas al hueso por medio del tendón. Reflejo de extensión. Se trata de un reflejo de extensión, un reflejo provocado por una repentina fuerza de estiramiento externa sobre un músculo. Reflejo de retirada. A diferencia del reflejo de estiramiento, el reflejo de retirada no es monosináptico. Cuando un estímulo doloroso se aplica a la mano, las primeras reacciones se registran en las neuronas motoras de los músculos flexores del brazo. Inhibición colateral recurrente. Las fibras musculares y las neuronas motoras que la inervan necesitan descansar de vez en cuando, lo que consiguen gracias a las neuronas inhibitorias de la médula espinal. Locomoción. Un reflejo sensorio-motor complejo. La mayoría de los reflejos son mucho más complicados que una retirada o un estiramiento. Griller 1985 demostró que la locomoción está controlada en gran medida por los circuitos de la médula espinal. Programas sensomotores centrales. Según esto, si la corteza de asociación decide realizar una actividad, activa los programas corticales de los niveles superiores, que a su vez activan los programas de los niveles inferiores, quizás en el tronco encefálico. Estos programas activan a su vez los programas espinales específicos que controlan distintos elementos de las secuencias y hacen que los músculos completen el objetivo. Una vez activado cada nivel del sistema sensorio-motor es capaz de funcionar sobre la base de una retroalimentación sensorial, sin el retorno directo de los niveles superiores. Agrupamiento de la respuesta. La práctica transforma el control central mediante la combinación de los elementos de la respuesta individual en programas individuales que controlan grandes secuencias, agrupaciones del comportamiento. Transferencia del control a niveles inferiores. La transferencia del control a los niveles inferiores del sistema sensorio-motor durante el entrenamiento presenta dos ventajas. Se liberan los niveles superiores para que puedan ocuparse de otros aspectos más sutiles. Permite una gran velocidad porque los circuitos de los niveles inferiores pueden actuar de manera simultánea sin entorpecerse los unos con los otros. Regiones sensorio-motoras activadas por la ejecución de una secuencia de movimientos de dedos ya practicada.
regiones sensoriomotoras activadas por la ejecución de una secuencia de movimientos de dedos recién aprendida. Gracias.